¿Se ve? Sí. Sí. Ahí. Ya, entonces, primero para calcular la conversión, calculamos el FA sub 0. Entonces, tenemos los datos de la presión, la temperatura, la constante de los gases, que las tenemos acá. Y con los datos que ya tenemos, calculamos esto. Y después luego tenemos el flujo, así que calculamos el valor del flujo molar, que al final acá está en minutos, pero yo lo cambio a segundos, por conversión nomás, y da 2,71 moles partido por segundo. Ya, eso es como generalmente lo que tienen que hacer primero en los ejercicios. Ya. Después de eso, lo que yo hice fue que estos datos los transformé a estas unidades, decímetro cúbico, y lo grafiqué en Excel. Ya se los voy a mostrar después, porque estos datos los grafiqué como una curva y la modelé como una cuadrática al final. ¿Ya? Entonces, para estimar el volumen requerido de PFR se necesita integrar, ¿ya? Porque es un área, perdón por la línea, pero es esta área. Ya ahí se ve, que llega al 30%. ¿Ya? Entonces, calculé con una correlación acá que me da esta curva. Esta la integré, que fácil, es un polinomio, y que esto también se puede hacer a mano, y integré desde 0 hasta 0,3, y acá me da el volumen total requerido para el PFR. ¿Tienen alguna duda acá? El flujo lo dividí por la velocidad para después poder graficar este gráfico al final. Conversión versus volumen. Más o menos. ¿Ya? Entonces, al final, esta era la pregunta A. Si no me equivoco, la pregunta B, ¿llegaron hasta la pregunta B o todavía no? No, aún no. Viendo, la Ahora, Ya, les doy un rato. Este es más corto porque dice, estima el volumen de un CES requerido para recibir el efluente del PFR. O sea, después de este PFR que llegó al 30% de la conversión, viene otro reactor. ¿Ya? Ya les doy 3 minutos para este, o 5. Hola, ¿Sí? disculpa, ¿podrías colocar la primera diapo de la letra A? Es que no alcanza a Sí, notarla. sí, sí, la dejo. ¿Esta? Sí, gracias. La dejo ahí.
Ya. Entonces, íbamos a la parte B. Entonces la pregunta era, estima el volumen de un CSTR requerido para recibir el efluente del PFR anterior y alcanzar una conversión total de A de 50%. Ya, entonces sería esto, porque el CSTR sería así, no es con la curva, es un rectángulo en este caso, ¿ya? Sería desde el 0,3 al 0,5 y acá esta altura sería medida en este punto en el 0,5 en la curva. Entonces lo que tienen que hacer para calcular el volumen es fácil. El ancho ya lo tienen y la altura la obtienen reemplazando el 0,5 en esta curva. Y así obtienen el volumen final. ¿Ven? Entonces al final tienen que evaluar el flujo partido en la velocidad, que es lo que tengo acá yo en el gráfico. Evalúan en el punto 0,5, que es acá reemplazado en esta ecuación, y lo multiplican por, en este caso, 0,2, que es 0,5 menos 0,3, que es el lado del rectángulo. Ya, en este caso, este valor en reemplazado, el 0,5 reemplazado en la ecuación, a mí me dio 1.962.850 y por 0,2, que es el ancho, y da el valor final. A mí el volumen me dio 392.570. Para ver si a ustedes les dio lo mismo o no. ¿A alguien le dio lo mismo? ¿Alguien lo hizo? A mí no me dio lo mismo, pero porque lo hice manualmente. No, Ah, ya. hiciste la línea. Ah, pero Entonces, está bien. pero me dio parecido. Ah, ya, está bien, sí. Hay varios métodos porque también pueden hacerlo integrando con la regla del trapecio y todo. Entonces, igual hay métodos aproximados y todo, pero al final que dé parecido a eso está bien. Si no es necesario que dé parecido. Gracias. Y entonces, después la siguiente pregunta era calcula el volumen total de los dos reactores, que al final es la suma de los dos, que como ya teníamos los dos, 392, que es el de este, CSTR, más 142, que es el del PFR, y al final el volumen de los dos tendría que ser 534 metros cúbicos. Ya, al final este era fácil, era sumar. Ya, ¿les doy un tiempo para esta pregunta? Les voy a dar unos 10 minutos para que hagan los dos, ¿ya? Si quieren grafican o lo hacen con el método del trapecio, que aprendieron en cursos anteriores, creo, sí. Y, y eso, y después comparamos resultados. Ya. Si tienen dudas, acá estoy. ¿Isa? ¿Isa? Dime. Cuando tú hiciste la recta, ¿la hiciste en Excel? ¿La Sí. modelaste en otro software? Y No, después no, no, en para Excel. integrarlo, ¿ahí usaste algo? Porque No, no sé si mire, se puede no, integrar en no, Excel. yo se los muestro. Ya, les voy a mostrar, mientras que hacen esta. Que se los voy a mandar, pero ¿se puede usar Octave o...? ¿Cómo salgo de...? Ya, ahí está. Se puede usar Octave o MATLAB, pero yo lo hice en Excel y les pretendía mandar el Excel para que lo tengan como referencia, para que todos los ejercicios lo hagan con este Excel que ya está como todo listo. Ah, ya. Entonces acá puse los datos, tengo la presión de este ejercicio, la constante de los gases, la temperatura, y ustedes van modificando los datos. Este es el flujo molar, o sea, cúbico. Ya, y acá dividí, entonces acá está listo esto. Dividí
el FA sub 0 en la velocidad, como dependiendo de la conversión. Y acá hice la A. Entonces, y acá modelé. Acá con esto le hice una recta. ¿Sí? En línea de tendencia, crean una línea de tendencia. Y acá puse polinómica de grado 2, que era la que mejor se ajustaba. ¿Ya? Claro. Porque R era 1. Pero ahí ustedes ven, puede que se ajuste mejor. Después van a salir unas que puede que se ajuste mejor con 3 o 4. Se complica más la cosa, pero al final es un polinomio. ¿Ya? Y acá puse creo que acá, no, no tengo acá. Acá la integré. Ven que ahí está elevado a 3 partido en 3, elevado a 2 partido en 2, y acá por X. Ah, ya. Así que lo hice así nomás. Pero también, al final creo que les pongo un método del trapecio que también es bastante exacto para los certámenes o cosas así, que no quieran abrir Excel, también sirve, si al final no tiene que dar el valor exacto. Ya, y acá da el resultado. Y acá usé para la B. Ahí les mando este documento para que lo tengan. Acá también hago el cálculo del flujo molar y eso. Y de la concentración. Ya voy a volver Ya, al... bueno. Gracias. Uy. Mm, Acá. Ya eso. ¿Sí? Dime. Aquí sale que es calcular el volumen para el 80% de la conversión. Entonces ahí habría que extender la recta, o sea, la curva. Pero es que esa es una buena pregunta, Sebastián. Ya. Ya, voy a mostrar las soluciones. Porque, ya, bueno, la respuesta es que no se puede extender la recta porque no sabemos cómo se va a comportar después de la conversión de 80%, ¿ya? Porque sabemos hasta el 60, pero ¿qué pasa si después la conversión, o sea, la reacción se vuelve reversible y nunca alcanza el 80%? Claro. Entonces, si nos dan estos datos de hasta el 60%, nosotros tampoco podemos suponer qué va a pasar al 80%. Entonces, cuando nos preguntan al 80% y no tenemos los datos, la respuesta es que no se sabe. No se puede. Ya. Eso. Ya, a ver, Gracias. de nada. No. Les iba a mostrar en Octave, pero al final los hice en Excel. Pero otro día, es que no sé si les has mostrado Octave, algún programa en el curso, o todavía no. En el curso no, en el curso no, salvo numérico antes. Ya. Ya, la próxima semana les muestro cómo se podría calcular en Octave, porque en Octave se puede calcular con la del trapecio y todo lo que vieron en numérico, que igual se pueden calcular varias cosas. No sé si lo van a aplicar para este curso o no, pero igual se los voy a mostrar. ¿Ya? Yo lo hice en Excel, como les enseñé para el ejercicio pasado,
solo que en vez de 0 a 0,3 puse de 0 a 0,6. Y de 0 a 0,6 integré en esta curva, en Excel. Y me salió 676.626. Y como les dije, en la conversión de 0,8 no hay datos, porque no se puede interpolar, porque podríamos tener un error en la curva. ¿Eso? ¿Alguna duda? Cuando tú tomaste los datos, estos que los datos cinéticos y los interpolaste en una curva de grado 2, ahí tú igual asumiste que tenía esa forma, porque si era como sinusoidal, no estaría calzando lo mismo, po. Ah, no, pero es que no lo asumí. Si ves estos puntos, son los que yo saqué de la tabla. Ya, sí. Y yo vi con todos los... A ver, te voy a mostrar el Excel. Lo que uno hace es que yo probé cuando traté de... No, esto no. Cuando traté de hacer mi línea de regresión de tendencia, probé con exponencial, lineal, logarítmica y para ver qué se ajustaba mejor, uno ve este R cuadrado. A ver Ah, si ya. Igual hay que probaste con la otra. sí, miren. Mi amigo que si lo cambio. No, bueno, ya, pero exponencial es de 0,9. Igual se ajusta bien, pero Mejor la otra. uno es perfecto. Uno es Ya. perfecto, ¿ya? Entonces ves que ahí se ajusta súper bien, en verdad. La lineal no se ajusta, bueno, también dice que es un error de 0,9. Logarítmica, me quedo la embarrada. Logarítmica no. A ver, Ya. polinómica, y acá, primero probé de grado 1, de grado 2. Ah, presente, señor. De grado 3, de grado 4, 5, ya después del grado, arriba del grado 2, que salía 1. Podía ser grado 3 para que tenga más exactitud, pero al final el grado 1 ya está bien. Potencial tampoco me lo encuentra. Ahí van probando, pero siempre al final les va a ser un polinomio. Ahí tienen que ver el grado nomás. Ya. Ahí, de esta forma. Siempre esta división acá. El flujo dividido en la velocidad. Y ese es el típico gráfico que ustedes ven en el libro, o que les muestra la profe, creo. Eso, ahí estoy. Ya, entonces, ¿alguna duda con el Excel? Yo se los voy a mandar para que lo tengan como base para todos los ejercicios, porque al final les recomiendo igual que ustedes hagan los ejercicios del libro. Hay unos que, no sé si les explicaron cómo son los ejercicios del libro, que el A es como simple, el B es un poco más difícil, y el C y el D ya son más complicados. ¿Ya? Entonces, ahí hagan los ejercicios y usen mi Excel como base para hacer todos los ejercicios. O háganlo a mano también. Bueno, ahí pueden practicar. ¿Ya? La siguiente pregunta es: ¿qué volumen de un CSTR se requiere para convertir el 50% de A? Ya, este les voy a dejar un rato porque este se puede hacer al final a mano. ¿Ya? Unos 5 minutos. Eso es suponiendo que existe solamente el CST, que existe solamente ese reactor, ¿cierto? Sí, Ya, bueno, gracias. de nada.
Ya. Entonces acá, ahí está el volumen de SSTR, de 0 a 0.5, y de la misma manera, evalúan el flujo dividido en la velocidad en 0.5 y lo multiplican de 0.5 a 0 en este caso, así que por 0.5. Y a mí me dio 190, o sea, 1.962.200 por 0.5 y al final el volumen me da 981.100. ¿Ya? La segunda pregunta es, ¿qué volumen debería tener un segundo reactor para también CSTR para elevar la conversión de 50 a 60? Que al final es chiquitito, acá. Ya, y para este entonces es el mismo proceso de 0.6 a 0.5, que sería este. Y acá da un volumen de 270.646. Harto más chico que el volumen del primero. ¿Ya? Y la última era grafique el volumen, o sea, grafique la velocidad de reacción y la conversión en función del volumen PFR y discuta. ¿Tienen dudas con hasta ahora? Antes de que les dé un tiempo para este. No, todo bien. Ah, ya, qué bueno. Sí, con el CSTR es más simple. Miren, este es la velocidad de reacción y la conversión en función del volumen del PFR. Lo que tienen que hacer al final es esta misma ecuación y acá poner distintos, lo pueden hacer se los voy a dejar de tarea para que lo hagan con mi mismo Excel, porque al final es con la velocidad de reacción, o sea, el RA en función de esto y la conversión en función de esto. Así que, o sea, acá ponen el volumen, que lo sacan un par de puntos con esta ecuación y acá ponen los dos ejes. ¿Ya? O si quieren cuando les mande el Excel, les mando ahí el gráfico, pero quizás es más fácil hacer, como que no, gráficamente, o sea, en el papel es más complicado. Así que eso, se lo mando en el Excel y ustedes háganlo en el Excel, porque igual es bueno tenerlo para saber cómo se comporta. ¿Ya? Ya. Y eso. Ya, entonces ahora pasamos al problema 3. Esta es una reacción exotérmica y tiene esta gráfica, que ya se las dan. Entonces no tienen que suponer nada, ya está la conversión de 0 a 1. Se las dan la gráfica, está graficada.
Ya, y también con la misma, acá está en kilogramos de catálisis. Ya, entonces, no sé las preguntas, ¿me acuerdo? Ya, la primera pregunta es, asumiendo que se tiene un CSTR y un PFR que contienen pesos iguales de catalizador, ¿cómo deberían estar arreglados para que la reacción isotérmica, cómo deberían estar arreglados para una reacción use la menor cantidad de catalizador y que aún así logre un 80% de conversión? Entonces, al final lo que les preguntan es como cuál de los dos tiene que ir primero para usar la menor cantidad de catalizador, o sea, que para que este peso sea el menor. ¿Cuál creen ustedes que tiene que ir primero y cuál tiene que ir segundo para que igual alcancen, o sea, que llegue hasta el 0,8? Eso. Así que los dejo, al final esto pueden graficarlo en su cuaderno y van viendo como cuál creen al ojo que debería ir primero y después yo se lo muestro numéricamente. O sea, con números, no tan numéricamente. Eso. Les doy 5 minutos porque al final es solo graficar. ¿Isa? Dime. Ahí uno tiene que ver al ojo, así como donde uno cree que se podría pasar de uno al otro, ¿cierto? Ah, sí, eso da lo mismo. No, eso da Ahí. lo mismo. Primero que quiero que vean como cuál va primero. Ah, no, tienen que tener como igual el peso. Así que tiene que ser más o menos como, sí, al ojo. Después numéricamente se ve específicamente dónde. Ahí. Entonces tienen que tener igual peso, tienen que usar la menor cantidad de catalizador y tienen que llegar a 0,8. Esas son las condiciones. Ya, ¿cuál creen que va primero? Según yo, el STR, después el Ya. PCR. ¿Alguien más opina lo mismo? Antes de mostrarlo. Bueno, ya, lo voy a mostrar. Em, bueno, acá es como, ya, esto no es la respuesta, pero les definí lo que es conversión y todo, pero para que sepan nomás. Ya acá también están las ecuaciones de cada uno. Ahí está. A simple vista, ¿cuál viene primero? Y sí, el CSTR va primero y después el PFR. Ya, entonces acá, al final esto es
un CSTR primero. ¿Y por qué va primero? Porque el CSTR toma como punto, el punto final donde llega la conversión, como punto para su volumen, no sé cómo explicarlo, para trazarse horizontalmente, no el inicial. Entonces, como es el final tiene que ser, a la conversión donde llega, tiene que ser el punto más bajo de la, de la, de la curva, en este caso. Entonces, en este caso, se ahorran todo este volumen para arriba y ocupan solo este de acá abajo, y luego el PFR que se ajusta a la curva también es bajo. Si hubiese sido al revés, hubiesen ocupado hasta acá el PFR y todo este volumen para arriba, o todo este peso para arriba, también se hubiese ocupado. Y acá no cambia mucho, pero acá el primer paso es el importante, porque se hubiese ocupado toda la curva, toda el área bajo la curva del primer sector, que es harto más que con el CSTR, ¿ya? Entonces, al final, para calcularlo, a mí me da que tiene que estar como en 0,41. ¿Y cómo lo hacen? Es que dicen que el volumen del CSTR tiene que ser igual al volumen del PFR e igualan las ecuaciones que les mostré acá, estas. El volumen tiene que ser igual al volumen y encuentran la conversión. El X es igual. Ah, acá lo grafiqué. Acá lo grafiqué, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, porque grafiqué para... Tomé puntos al ojo, sí. Yo acá tomé puntos... Esto igual deberían hacerlo. Que acá lo que hice fue que en el 0,2, por ejemplo, coincide con el punto 30. Y así, y lo grafiqué porque para sacar el polinomio, para después para el PFR aplicarle el polinomio. Bueno, el CSTR también. Y eso. Y eso lo igualé y con solver de la calculadora, bueno, hice los igualé y me da el 0,41. Eso lo pueden hacer en Excel o cuando tengan más tiempo, pero al final era aproximado a la mitad. Se podía ver a simple al ojo eso. Ya, porque yo calculé acá es... A ver. Al final para ambos es FA sub 0 partido en RA, solo que acá se integra el X y acá solo se multiplica por X. ¿Ya? Entonces acá estas acá eran iguales, solo que acá se integra del X al 0,8 y acá se llega al X. ¿Ya? Entonces la única incógnita es X al final. Se restan, se iguala a 0 y con el solver de la calculadora, con la función objetivo, ¿saben hacer eso? Usar solver. Sí. Ah, ya. Eh, sale al tiro. ¿Ya? Ahora les piden la masa del catalizador del CSTR para alcanzar un 80% de la conversión. Esta le voy a dar 2 minutos porque se puede ver. Quizás Dime. aquí se utiliza análogamente el W, que es la masa del catalizador, como un análogo al volumen, ¿cierto? Sí, Ah, ya. Sí, que estaba con un enredo de las sí, letras. sí. Entonces así sería. El 0,8 como, claro, como W, como peso de catalizador.
Ya, entonces acá al final tenían que llegar, como es CSTR, no tienen que integrar nada, tienen que ver al 0,8 cuál es su 0,8 por y su altura. En este caso era 30, se veía, y da 24 kilogramos de catalizador para el CSTR que alcance un 80% de conversión. ¿Ya? Entonces, acá la misma pregunta, pero masa de catalizador para alcanzar un 40% de conversión. Acá ya se ve un poco más, hay que aproximar más o menos, porque no está exacto. Ya, ¿alguien ya lo obtuvo? Multipliqué 0,4 por 20 o 19, y un poquito 19. menos, y Ya, como no se ve tan bien, como 19 aproximado. sí. Sí, a ver, es como 19 aproximado. No me acuerdo qué puse. Ya, ahí está, más o menos 20, 19. Le puse 19. Y da 7,6 kilogramos de catalizador. Es igual al ejercicio anterior, pero lo único que tenían que hacer era cambiar de 40, o sea, de 80 a 40. ¿Ya? Esto se puede hacer al ojo. O sea, no tienen que calcular nada para esto. Y ahora le pregunto más a PBR para alcanzar un 80% de la conversión. PFR, creo. Creo que ahí me equivoqué. Ah, no, PBR. Abajo me equivoqué. Y que en la práctica sale CCTR, y debe decir PBR, ¿o no? Mm, pero es que sí, debería salir PBR. Donde sale la D y la E donde dice PBR, o sea, donde dice CSTR, debería ser PBR. Porque al final son las mismas preguntas que antes. Eso. También lo voy a corregir.
Ya. Acá está el volumen. Acá es con integración. Entonces sería el valor del FA sub 0 partido en la velocidad de la de 0 a 0.8 de conversión, integrando el X. Esto también lo hice en Excel con el gráfico que obtuve antes y me da 22.6 kilogramos. Al final, siempre que tengan un PFR o PBR, tienen que integrar o con Excel o con el método del trapecio. Ahí les voy a mostrar que les dejé el método del trapecio por si no lo tienen, pero creo que está en las últimas diapositivas. Y eso, acá era lo mismo, pero en vez de 0.8, 0.4. Ya, les doy 5 minutos también, es exactamente lo mismo. Si quieren lo hacen con el método del trapecio y ponen, no sé, 2, 3 datos y les va a salir un aproximado para comparar conmigo. Seba, ¿tú lo hiciste este? Sí, ¿Y te dio parecido? sí. Ah, ya. Ya eso. Ya eso, les doy 5 minutos para este. Disculpa, en el anterior, el FA0, ¿qué valor ocupaste? Es El que FA0, son distintos. O sea, mire, es FA sub 0 partido en RA. Y lo que yo hice es que como no tiene un valor fijo, porque en ujú, cada momento es distinto, por eso se saca esta ecuación, o sea, la ecuación de la recta. Porque ahí la ecuación de la recta está la conversión en función de esta división. Entonces, al final, al integrar eso, ya esto me da un polinomio como les mostré antes en el Excel, y al ujú. integrar eso se obtiene la curva bajo la recta. ¿Ya? No tomé ninguno en específico porque sería erróneo, pero si quieren hacer el método de trapecio, por ejemplo, dense, no sé, 4 datos y toman. Para la conversión de 0.8, el valor de FA sub 0 partido en RA es 30. Para el valor de 0.6 es 19. Y así. Ok, Y ahí les va a ya, salir un aproximado. ya. Bueno, es que al final de la guía salía una información adicional de un FA0, pero por eso era mi pregunta. Pero me imagino que es para la última, solamente para la última pregunta. Sí, sí, al final eso. Ya, gracias. De nada. Ya. Acá para el 40% de conversión, este sería el gráfico y de la misma manera se integra de 0 a 0.4 y me da 13.9 kilogramos. ¿Ya? Eso les puede dar un aproximado con el método de trapecio, pero al final, mientras quede parecido a eso, está bien. Ya, y la última pregunta era, grafique la velocidad de reacción y la conversión en función del volumen de PBR, que es lo mismo que les pedí para el ejercicio anterior. Y acá está como, bueno, en este caso el volumen se trata como peso y este es o sea, la velocidad y esta es la conversión.
Eso era solo para que lo vean. Al final, acá tienen que, para calcular el peso en función de la velocidad, acá tienen que usar el dato de que el FA sub 0 es 2 mol partido por segundo, ya para despejar el RA en cada caso. Ya, ahí lo que pueden hacer es que con esta gráfica, no sé, se toman para, no sé, por ejemplo, ahora en este caso, con 40% de conversión, este es el volumen. Entonces su X va a ser el volumen su Y va a ser el 0.4 de conversión, y en este caso toman cuánto va a ser en el 0.4 este valor, y despejan el RA y también lo toman como en el eje Y. Ahí están los dos valores, por ejemplo. En este caso sería acá, en la conversión, ¿qué conversión les dije? 0.4, conversión 0.4, y el RA sería este acá más bajo. Y acá el peso que les debería dar, que en este caso, por ahí. Ahí está, 0.4. Imaginemos que acá dio 13.9. Esto es como para ver más o menos, para dejar en gráfico cuánto daría la conversión o la velocidad. En este caso, 13.9, la velocidad sería como 0.1 y la conversión sería como 0.4, que es lo que tenemos. ¿Ya? Eso es como un ejercicio, no tienen que... O sea, háganlo como ejercicio, pero al final estos son los que más interesan. Esto tenía que ir al principio. Ya bueno, pero esto era al principio que les dije que había que calcular los pesos iguales. Este era el primer X y este era el segundo, aproximado. Ya. Y acá les dejo la integración de numérica, la regla del trapecio. Entonces, esto ya lo vieron en numérico, pero se los repaso. Entonces, imagínense, acá tiene una función que no está definida, como no se puede ajustar a ninguna, ni polinómica, ni exponencial, nada. Entonces toman un valor inicial y un valor final, y lo dividen en subsectores, más o menos. Al final eso es, ahí, para calcular esa área. Entonces, esta sería como la integración numérica de la regla del trapecio. El punto final menos el punto final, o sea, menos el punto inicial, por el f del punto final más el f del punto inicial partido en 2. El trapecio, esta es la más simple, pero hay otras más específicas, porque al final acá están tomando estos volúmenes que son extra. ¿Ya? Y no sé si quieren anotarla o paso a la siguiente. ¿Paso a la siguiente? Sí, dale nomás. Ya. En esta acá se subdividen más sectores. Por ejemplo, como les expliqué, lo que pueden hacer en el gráfico anterior es que tenían, no sé, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Esos valores se los pueden tomar, que son valores ya más exactos. Hacen una tabla con estos valores y pueden hacer la integración numérica de la regla del trapecio. Por ejemplo, imaginemos que el x sub 0 es 0, el x sub n es 1, y acá están las subdivisiones que yo les dije que se ven en el gráfico visualmente, así no tienen que ocupar ni Excel ni nada. Entonces acá es un poco más exacto. Si ven, igual no es súper exacto, pero es muy cercano a la realidad. ¿Ya? Entonces, lo que sí, tienen que tomar un mismo h para todos. Y esta sería la fórmula. H al final es dividirlo en subcuadrados, o trapecios. Bueno, sí, por algo se llama trapecio. Eso. Creo que esta se resume. Bueno, sí se resume. Ahí está. Esa deberían copiarla para los certámenes o cuando tengan que ver una aproximación rápida. Igual lo que les recomiendo es que lo dejen listo como en Excel. Los Excel que yo, por ejemplo, les voy a dar, o cuando tengan otro ejercicio distinto, dejen listo el Excel y guardado por si alguna vez le aparece un ejercicio parecido, ocupen el mismo Excel que ya está listo y así pierden menos tiempo. Ingresan los valores nomás.
Para los ejercicios que nosotros hacemos, ¿con cuántas subsecciones basta o depende más de la función y queda a nuestro criterio? En verdad queda a su criterio, porque depende con la exactitud que quieras. Yo creo que unos 4 valores como acá muestran, está bien. Pero mientras más, si tú tienes tiempo de 1 más o 2 más, mejor, más exacto va a ser. Porque al final todo esto, imagínense que son como mini cuadraditos, mientras más mini cuadraditos, más exacto va a ser la integración. 4 o 5 valores dependiendo si es el intervalo muy grande o no. Si es del 0 al 0.4, yo creo que 2, 3 valores está bien. Ahí está, depende de su intervalo y queda a su criterio, pero mientras más exacto. Ya, gracias. De nada. Ya, bueno, y eso. Y ahora les quiero mostrar. Acá está el primer ejercicio. Para que vean, al final no necesitan ni Excel ni nada. Entonces dice que se dispone de 2 reactores CSTR de 250 litros cada uno. Ya les dan el volumen. ¿Ya? Se desea procesar un flujo de líquido de 70 litros partido por minuto de reactivo A puro y se conoce que la cinética del consumo de A es de primer orden. ¿Ya? Entonces ahí les doy la constante K, entonces tienen que dejar todo en función de la velocidad. Y dicen que si se conectan los 2 reactores CSTR en serie, determinen las conversiones de salida del primer y segundo reactor. ¿Ya? Entonces ya tienen todos los datos, lo único que les falta es la conversión, porque hasta tienen el volumen del primero, calculan la conversión ahí, y luego tienen el volumen del segundo y calculan la conversión que quedaría después de salir del primer reactor. ¿Ya? Y después les piden qué conversión se alcanzaría en el sistema que se sustituye en el segundo CSTR por un PFR de igual volumen. ¿Ya? Ahí debería aumentar el volumen y la conversión, ahí tienen que ver lo que pasa. La idea es que también concluyan y analicen qué pasa cuando se usa el PFR, aumenta o disminuye la conversión, cuál de los dos conviene, cuál ocupa, es la misma cantidad de volumen, así que al final lo único que van a ver es la conversión, como para que tengan esas conclusiones igualmente, porque quizás después les pregunten que hagan ese análisis ustedes. ¿Qué pasa cuando se cambia un PFR? Así como que hagan análisis sin números, que ustedes sepan el razonamiento de lo que pasa, ¿ya? Y después le dicen que representen ambas configuraciones en un gráfico tipo Levenspiel, que es el que yo le mostré primero, como con una curva polinómica. Ahí vean como que a los dos CSTR lo pueden hacer a mano, ¿está bien? Y primero el CSTR y después el PFR, ¿ya? Esta práctica fue un poco más corta porque no les mostré ningún Octave ni ningún programa, pero más adelante les voy a mostrar para que tengan descargado el Octave, quizás. Voy a ver y quizás puedan ocupar eso también como método de cálculo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Por lo menos yo no. No sé los ¿No? demás. Ya, y lo otro que les quería preguntar era si, bueno, está a criterio de ustedes, pero si quieren podemos empezar a las 3 para que después cuando hayan prácticas más largas tengan más tiempo como de descanso entre, terminemos antes y tengan tiempo de descanso por si tienen una clase después de esta o no. No sé si tienen clase después de esta, pero si no partimos a las 3:15. No sé si alguien tenga clase antes, o sea, después de estas, pero sé que algunos tenemos antes de estas, como que terminan igual justo 3:05. Ah, ya, entonces. Pero no sé si todos. No, pero está bien, dejémoslo así como está. Y eso, yo les voy a subir, yo creo que hoy día en la tarde, o sea, el Excel se los voy a subir al tiro y hoy día en la tarde les subo la resolución del primer ejercicio, para que lo vean o lo hagan ahora y después lo comparen con lo que yo les voy a subir.
Ya, pero les voy a subir el Excel al tiro para que lo vean y lo guarden y hagan los ejercicios con el Excel. Ya, Isa. Ya. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas Esté gracias. súper bien. Chao. Muchas gracias a Chao. ti. Chao. 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 Gracias, chao. Chao, cuídate. Igual.